Empezamos a grabar. Yo voy a usar esta presentación a ver si me ayudan si se ve bien, el tamaño. No sé si está muy grande, muy chico ahí. ¿Se ve? Sí, profe, se ve bien. Sí, se ve bien, súper. Perfecto. Vamos a tratar de ver todo esto ahora. Más que verlo, recordarlo, porque esto lo vieron en algún minuto, ¿cierto? Esta es la ecuación de la transformada. Nosotros usamos la letra G, ¿ya? Para lo que es la señal en el tiempo. Recuerden que la señal es continua en el tiempo, ¿ya? O sea, no es discreta. Uno dice señal continua, ¿no? Que no es lo mismo, ¿cierto?, que decir continua en su recorrido, donde uno habla de continuidad. Y ahí uno dice, claro, si es derivada o derivada, muchas otras cosas, ¿ya? Nosotros nos referimos a la señal continua en el tiempo, ¿ya? Entonces, si uno tiene un intervalo, por ejemplo, T1, T0, T1, hay infinitos puntos del tiempo, ¿ya? La versión no continua es la discreta, donde tenemos tiempos, ¿cierto?, discretos de tiempo. O sea, entre T0 y T1 podríamos tener 10 puntos, 20, 30, 100, 1 millón, 2 millones, ¿ya? Pero siempre son discretos. La letra omega es para la frecuencia, ¿ya? En matemáticas siempre se usa en vez del G el F, pero el F para nosotros es frecuencia, ¿ya? Recuerden que el omega es frecuencia, que si nosotros quisiéramos hacer la equivalencia en hertz, porque se radian en segundos, sería omega igual 2 pi f, ¿ya? Pero en general nosotros mantenemos el omega. Y la nomenclatura siempre es que si tenemos una función en el tiempo, la escribimos como minúscula, y cuando le llamamos al plano de frecuencia de Fourier, en mayúscula, ¿no? Y mantenemos el omega, que es la frecuencia angular. Y siempre que aparece la transformada de Fourier, aparece su inversa, ¿ya? Creo que ahí. ¿Ya? La inversa, si se fijan, la única diferencia es que la exponencial cambia de signo. ¿Alguien sabe por qué cambia de signo? Yo al menos no me acuerdo. Creo que ¿Alguien en sabe? algún momento el profe Buenopan sí lo dijo, sí. ¿Sí? Lo dijo tan rápido que ahí quedó. Sí, ¿Alguien se recuerda a qué se debe el cambio de signo? ¿Ya? Recuerden que este es un producto interior, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno hace la inversa, esto es cuando sacan los vectores, la composición ortogonal. Una de las funciones, en realidad esta, se le aplica la conjugada inversa, ¿no? Perdón, la conjugada. Entonces, si uno conjuga cierta función que es compleja, su conjuga esta. Uno podría conjugar la otra, es lo mismo, ¿ya? Pero en realidad se mantiene la nomenclatura para tener un paso directo de esta función acá, ¿no? Como lo vimos en la clase anterior, en el ejercicio, la idea es retener, ¿cierto?, en memoria algunas transformadas, más allá de usar una tabla, ¿ya? La primera que vimos fue esta, ¿ya? Esta es la función rectangular o pulso rectangular, no es periódico, ¿no? Entonces tiene un ancho de pulso que es la diferencia entre tau medio y menos tau medio. El ancho es tau, amplitud 1, ¿ya? Y su transformada de Fourier, ¿cierto?, es la famosa función sampling, ¿ya? Analíticamente tenemos esto de aquí, ¿ya? Tenemos la función rect, que quiere decir que el ancho es tau, ¿cierto?, del pulso, la amplitud es 1, y su transformada de Fourier es tau, que es el ancho del pulso, adentro va el argumento omega, multiplicado por la mitad del pulso. ¿Ya? Es importante porque de repente los ejercicios uno pone aquí, por ejemplo, entre -1 y 1. ¿Ya? Entonces uno escribe rec de t medios, porque el ancho sería 2. ¿No? Su transformada sería 2 sin omega tau, o omega solamente, ¿ya? Tau sería 2. Y así hay una infinidad de combinaciones que uno puede hacer. Lo importante acá es los puntos de corte que uno encuentra en el caso de la frecuencia, ¿ya?
Recuerden que aquí nosotros, en esta ecuación, podemos obtener una función compleja. Este no es el caso de acá, ¿ya? De una señal real, nosotros pasamos a una señal real, ¿ya? Pero la transformada Fourier en general es una función compleja. Por lo tanto, cuando uno quiere graficar una función compleja, se va a complicar, ¿ya? Y en general lo que uno debería hacer es graficar el módulo o el valor absoluto, que es lo mismo. ¿Dudas, consultas? Todo bien. Perfecto. Ah, yo estaba buscando justo. Fíjense, ese punto de ahí es clave, ¿ya? Es súper importante porque vamos a el color, verdad, lo mismo. Formato, forma. El ancho, color verde. Y ahí sí. Ese punto de ahí, ¿ya? Junto con este de aquí. Recuerden que las funciones son todas simétricas. Cuando esta función es real, ¿ya? Si nosotros obviamente vamos a sacar el valor absoluto de una función compleja, ahí viene Franco. Nosotros vamos a tener, si la función es compleja, no vamos a tener esta réplica o este reflejo que se produce en la frecuencia negativa. ¿Ya? En este caso, por ser real, sí. En particular, este punto de ahí, ¿ya? Donde está el 2pi partido por tau, corresponde al primer cruce por cero. Cuando uno habla, ¿cierto?, de análisis en frecuencia, uno siempre va a buscar cómo el comportamiento en frecuencia, ¿ya? Si uno ve la área sombreada, ¿ya? Se concentra alrededor del 88%, casi a número grande, ¿no? Entonces en esta zona está entre menos 2 pitados y 2 pitados se concentra el 88% de la energía, de la información en la función sampling, ¿ya? Entonces lo que queda de ahí en adelante es de menor amplitud. Por lo tanto, uno pudiera, ¿cierto?, asociar, porque cuando uno piensa, ¿cierto?, en señales digitales, siempre va a pensar en una señal rectangular cuadrada, ¿ya? Pero lo que se transmite en definitiva de esta señal, si uno quisiera eh, calcular el ancho de banda, ¿no? Ancho de banda de esta señal, es infinito. Y es infinito porque siempre hay una amplitud, ¿cierto? Esta función de acá, la sampling, siempre tiene una amplitud a mayor frecuencia, en el infinito tiende a cero y en menos infinito también tiende a cero, ¿ya? Pero si uno se observa, ¿cierto?, en el 88% que está concentrado en menos 2 pitados, ahí tendría el ancho de banda ya finito, pero sería una aproximación, ¿no? Para este caso, ¿cuánto sería el ancho de banda? ¿Cuánto sería el ancho de banda? Depende del tau, ¿cierto? ¿Pero cuánto sería? Ahí está. Jóvenes, la señal está entre menos 2 pitados y 2 pitados. ¿Cuánto sería el ancho de banda en frecuencia? Ya, el ancho de banda vale 2 pi. Oh, no lo puso. 2 pi dividido por tau. ¿Ya? Duda, consulta.
Está claro que esto es pi. Uno se pudiera confundir y decir, claro, es 4 pi partido por tau. Pero siempre el ancho de banda se cuenta desde cero en adelante, ¿no? En el fondo las frecuencias negativas no existen. Duda, consulta. Profe, ¿Sí? contando del cero en adelante, entonces se tiene el 44% o igual del 88%. Claro, lo que pasa es que la energía, si uno, por ejemplo, a ver, si toman esta ecuación, ¿cierto? Esta ecuación va entre menos infinito e infinito la integral, ¿no? Si uno va a integrar de cero al infinito porque es simétrica, uno reemplaza, ¿cierto?, los límites de cero a infinito, pero aquí va a multiplicar por 2, ¿no? Entonces, ese efecto de multiplicar por 2 evita de que no sea el 44%, sino que sea el 88%, ¿no? Ahora, es lo mismo, ¿cierto?, que si uno ve solo la mitad de esta señal, está concentrado el 44 respecto al 100% de la señal, ¿ya? Pero hay que recordar que nosotros tendríamos solamente la mitad, o sea, sería un 44%, pero considerando el 50%, por lo tanto, igual sería el 88%. Buena pregunta, ¿eh? ¿Queda claro? Sí, Súper. Vale. Entonces, la primera, ya recuerden, la regla es función rectangular, amplitud unitaria, ancho del pulso tau, una función recta. Su transformada de Fourier es multiplicar por el ancho del pulso. Va la función sampling, va el omega y multiplicado por la mitad del ancho. Uno se lo aprende así, más allá de ecuaciones. Hay que tener cuidado, ¿cierto? Que si aquí la amplitud es 1, es lo que va multiplicando fuera del rec. Si multiplicas por 10, todo por 10. Si aquí es 10 rec, aquí va a ser 10 tau y así sucesivamente, ¿no? Otra señal que es súper importante, esta. ¿Qué señal es esta? En el tiempo. Esa es la función delta de Dirac, ¿ya? La ecuación, la tenemos ahí. Oh, me equivoqué. Ahí sí. ¿Ya? Esa flechita quiere decir la asociación de transformada de Fourier, ¿ya? Si yo tengo una función delta, en la frecuencia le corresponde una constante, ¿ya? O continua. Esta función la vieron, ¿cierto? En algún momento. Y aquí obviamente uno se la aprende también de memoria. Como le decía, uno quiere representar con esa flechita la asociación o el par, ¿verdad? Uno tiene una señal en el tiempo y le asocia siempre una ecuación en frecuencia. Entonces, cuando uno ve la transformada de Fourier, ¿verdad?, de una función delta que también es una función real y quiere analizar, por ejemplo, lo mismo que en el caso anterior, el 80%, 88%, 70%, o bien el ancho de banda, claramente aquí esta ecuación, esta figura, o el hecho que sea una constante 1, significa que es de amplitud 1 constante hasta el infinito. Por lo tanto, aquí efectivamente el ancho de banda va a ser infinito y no hay otra forma, ¿no? Ancho de banda infinito. ¿Ya? Dudas, consultas. Si vamos muy rápido, me dicen. La otra No, bien, se... profe. Es un buen Perfecto, ritmo. perfecto. La otra señal es esta, la función coseno. ¿Ya? La función coseno corresponden dos delta en frecuencia, ¿ya?
Y aquí obviamente lo que uno tiene que recordar es que la frecuencia que tiene el coseno, ¿cierto? Es donde se va a centrar el S, ¿ya? Donde se centra el delta, ¿ya? Por eso va desplazado, tiene dos, ¿cierto? Ahora uno se pregunta de dónde viene, no sé si se recuerdan. Esto venía de la entidad de Euler que le llaman, o Euler, que es lo mismo. ¿Ya? La identidad dice que una función coseno se escribe como la suma de los dos, ¿no? Y por esa identidad nosotros sacamos dos impulsos delta Dirac. ¿Qué pasaría si la función fuese una función senoidal? Pregunto, ¿qué pasaría si fuese una señal senoidal? Sería Sería lo compleja. mismo, pero movido 90 grados. Ah, ¿cómo se ve ese 90 grados aquí? ¿Cómo es la identidad de Euler aquí, esta, para el coseno? La vamos a escribir. ¿Cómo sería? Vamos a insertar la función senoidal. La identidad de seno De seno. sería 1 partido en 2J Ah, por muy bien. ¿Ya? ujú, Euler elevado a J omega t menos Euler elevado a menos J omega t. Que a la sumatoria, ¿verdad? En realidad una diferencia. Sí, una diferencia. ¿Ya? Aquí va el Euler. Aquí va uno. Eh, Ahí está. ¿Van con diferencia? ¿Cierto? ¿O no? Este es Sí, J. van restados. ¿Cuál se resta? ¿El más o el menos? El con menos queda negativo. Aquí. 1 partido por 2J. ¿Ya? Ahora, lo importante acá es que le voy a poner la omega 0 porque este es una constante, ¿ya? Omega 0. El omega es un número fijo, el que cambia es el t, ¿ya? El Euler queda así. Ahora, la diferencia que hay, ¿cierto? Entre el seno y el coseno es que la transformada de Fourier del coseno es una función real, ¿ya? Aquí me está dando una función compleja por el j que está ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo uno grafica esta función? Obviamente va a tomar el valor absoluto, ¿no? Y si uno lo ve, va a quedar exactamente igual a la transformada del coseno. Si uno toma el valor y grafica, ¿cierto? El valor absoluto de esta función, ¿cierto? Por absoluto de esto me va a dar el E, que va a ser un delta, ¿ya? Y el otro va a ser un delta, dos impulsos hacia arriba, ¿ya? Los 90 grados, ¿cierto? Que me decían están por el J, pero esa información no va en la amplitud, ¿ya? Entonces, si uno ve, por ejemplo, dos impulsos hacia arriba, uno no sabe si la función es seno o coseno, ¿ya? Y eso es uno de los problemas que tiene la transformada de Fourier o el espectro en realidad, cuando uno analiza solamente la magnitud absoluta, ¿ya? Porque como no hay información de fase ni del signo, no sabe en el fondo qué es lo que es. Entonces uno no puede presentar un gráfico con dos impulsos y decir qué función es, si es coseno o coseno, si es coseno o seno, porque falta información para poder decidir, ¿no? Por ejemplo, si en la prueba aparece una figura y aparecen dos impulsos, ¿no? Como esto de aquí, y se pregunta cuál es la inversa, uno debería responder, ¿cierto? Como lo hace el industrial. Depende, ¿ya? Depende, porque si la señal
el real va a ser un coseno. Si es compleja, ¿cierto? Con un desfase de 90 grados, va a ser una senoidal. Pero se pueden dar muchas combinaciones. ¿Ya? Dudas, consultas. ¿Alguna duda, consulta, jóvenes? Nada hasta el momento, por mi parte, profe. Perfecto. Esto todo lo vieron, ¿cierto? Sí, es como Sí, para ir recordando un poco lo que son las propiedades. En realidad, no todas las propiedades, sino que las que más vamos a utilizar. Yo no sé si se recuerdan la propiedad de simetría, que es súper práctico. ¿Ya? La propiedad de simetría es esta de aquí. Está diciendo que si nosotros conocemos un par, ¿ya?, de transformadas señal en el tiempo y señal en frecuencia, nosotros podemos sacarlo al revés. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que... Un segundito. Ahora sí. Si yo tengo esta señal en el tiempo, ¿ya?, es una sampling de ancho menos 2 tau a 2 tau, ¿cierto? El 88% está en el tiempo. Y nosotros queremos calcular ahora su transformada de Fourier. Obviamente no vamos a aplicar la ecuación. Vamos a apoyarnos de esta identidad. ¿Cómo podemos hacer encontrar este valor? Recuerden que lo que conocemos nosotros es esto. ¿Cuánto nos va a dar? Esto es lo que conocemos nosotros. La función rectangular en el tiempo de ancho tau, ¿cierto? Nos da un sampling de tau omega tau medio. ¿Ya? Esto dice que nosotros si queremos calcular al revés, porque ahora tenemos esta señal en el tiempo, ¿no? Sabemos que le va a corresponder una función rectangular en frecuencia. Aplicamos la propiedad de simetría y ahí tenemos la solución. ¿Qué significa? Fíjense que aquí está el G representado por la función rectangular. Para aplicar la simetría, nosotros ese G lo escribimos en el lado de la frecuencia y reemplazamos omega por T y con signo negativo. Entonces aquí dentro del argumento del rect me daría menos omega tau, ¿ya?, multiplicado por el 2pi, y la función que está en frecuencia, que es tau sin o sampling omega tau medios, queda en el tiempo. Significa que solamente cambiamos la amplitud. ¿Ya? Entonces el transformado Fourier de la función que está acá sería una función rectangular multiplicada por 2pi. ¿Ya? Quedando de esta forma. ¿Se fijan? Entonces, nosotros lo que hacemos es la función que está en el tiempo, ¿ya?, la llevamos a la frecuencia. Como era rectangular, reemplazamos el t por el menos omega, se mantiene el tau y multiplicamos por 2pi. La función que estaba en frecuencia, que ya la conocemos, hacemos el cambio de variable y queda tal cual. Tau sampling, tau t medios. ¿No? Y aquí hay un arreglo nomás, del menos al más. Ahora, ¿por qué? Porque la función, al igual que la sampling, ya es simétrica respecto al origen, así que uno hace el cambio y en definitiva lo que está quedando es que tenemos la función sampling igual a la función red. ¿Ya? Si observamos el gráfico, nos está dando esto. ¿Ya? Nuevamente está pintada el área bajo la curva, ¿no? Fíjense que la amplitud en este caso es 2pi. El ancho de la señal, ¿cierto? Nosotros aquí hablamos del ancho de banda. Aquí el ancho de banda, ¿cuánto vale?
Bueno. ¿Cuánto vale el ancho de banda? ¿Tau medio? Tau medio. Muy bien. No confundirse, no es tau, ¿ya? Ahí está. Tau medios. ¿Dudas, consulta? Hasta aquí. ¿Alguna duda, consulta? La figura que está aquí, ¿cierto? Sombreada en frecuencia. Tienen que haberlo visto, ¿cierto? Filtro. ¿Qué tipo de filtro es este? ¿Profe, a qué se refería con filtro? Buena pregunta. ¿Qué es lo que es un filtro? ¿Quién puede responder? ¿Cuál es la definición de filtro? Era, no era cuando se aplicaba, cuando uno tenía, por ejemplo, una señal con mucho ruido para obtener solamente la parte de la señal de lo que realmente importa, ¿o no? Es una aplicación, ¿ya? Pero un filtro, en definitiva, eh, es filtrar significa eliminar, ¿no? Dependiendo del contenido de frecuencia. ¿Lo vieron en algún momento, no? En el- Aparte de la aplicación que mencioné, no recuerdo haberlo visto ni en señales en otra tampoco. parte. O sea, lo mismo en señales. Porque hay cuatro tipos de filtros básicos. Filtro pasa bajo, filtro pasa alto, filtro pasa banda, filtro rechaza banda. ¿Lo vieron así en algún momento, no? Porque Que yo me acuerde, no, profe. El resto Yo de los al chiquillos. menos tampoco. filtro pasa abajo, filtro pasa alto, rechaza banda. Ya. ¿Y el resto nadie? Como dije, yo no lo vi al menos, no sé el resto. ¿Y en herramientas de señales no? Es que No, todos venimos de ahí, profe. ¿Sí? Qué Que triste. yo me acuerdo el profe, bueno, pues no pasó estos filtros. o sea, al menos yo di el ramo cuando fue lo del Sí, estallido no. social, así que quedamos ahí a media. No sé si después venía o no, pero no lo vimos. Ya. ¿Y les suena de alguna parte, así intuitivamente, a qué se puede referir un tipo de otro? ¿Qué es un filtro pasa? Que dice pasa bajo, pasa alto. O sea, los dos primeros me imagino que deja pasar si está por sobre o por debajo de cierto nivel, pero es como por decir algo. Pero está muy cerca. Fíjense, esto lo acabo de bajar de internet. Miren, se ve, ¿cierto? Estos son los cuatro casos. Uno pone filtro, pasa alto, pasa bajo, espectro y aparecen varias cosas, ¿no? Aquí aparece el rango de frecuencia y aquí aparece la amplitud, ¿ya? Entonces un pasabanda, aquí lo que quiere decir el pasabanda es la banda que pasa, ¿ya? Y la banda que se elimina. Un filtro pasa abajo, deja pasar una banda por debajo de una frecuencia omega cero. Por ejemplo, quien dice 10 Hz hacia abajo. Y de ahí en adelante, ¿ya? Se elimina. El pasabanda hace todo lo contrario. Dependiendo de una frecuencia, rechaza o suprime hasta desde cero hasta una frecuencia A, y de ahí en adelante pasa la banda, ¿ya? Por eso deja pasar los altos, ¿ya? El pasabanda es una combinación de pasa alto y pasa bajo, ¿ya? Hay ciertas bandas
que suprime, que son bajas, hay una banda intermedia que deja pasar, y hay una banda superior, ¿cierto?, que elimina, que corresponde a lo que es el pasa bajo, y una combinación con el pasa alto. ¿Ya? Y el rechaza banda, exactamente lo mismo. ¿Ya? Al revés, ¿ya? Es como quien dice, combino este primero pongo un pasa abajo, después pongo un pasa alto, y entre medio yo tengo la banda que se suprime. ¿Ya? Esto lo vamos a ir viendo más en detalle después, ¿no? Pero por lo menos para tener una idea de que si uno tiene esto, ¿ya? Y uno ve el espectro, ¿cierto?, de la señal, de la sampling, ¿a cuál de los 4 tipos de filtro corresponde? Recuerden que este está con frecuencia negativa y positiva. Este de aquí hace referencia solo a frecuencias positivas. Entonces uno tiene que imaginarse por acá, ¿cierto?, el reflejo, el reflejo, el reflejo, el reflejo. Pregunto no, entonces, ¿a qué tipo de filtro corresponde la función sampling, que es esta figura de aquí? ¿Qué tipo de filtro es? Claramente un filtro pasa, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Pasa alto? Pasa, Banda, pasa. pasa banda, ¿Por qué pasa banda? Se parece a porque este. deja pasar, claro, una banda entre Ah, menos tau medio y tau medio. sí, pero mucho, mucho ojo, ¿no? Que está reflejado el espectro, ¿no? ¿Qué significa? Que uno debería mirar solamente la parte positiva. Si uno lo compara Ah, con la figura de abajo, ¿no? pasa abajo entonces. Claro, sería así. Solo la frecuencia positiva, ¿no? ¿Tú me has dicho cuál? ¿Pasa cuánto? ¿Pasa banda? Antes había dicho pasa banda, claro, porque Claro, veía como de el menos pi a reflejo. infinito. Mira, yo te voy a reflejar el pasabanda. Bueno, que yo creo que ya lo tienen. Pero si no lo refleja, se van a ver dos cosas distintas. Este se hace aquí vertical, vertical, ¿no? Horizontal. Entonces sería un paso abajo. Un segundito. Lo di vuelta y quedó más amorfo, pero sirve para comparar. ¿Ya? Siempre hay que tener esa precaución, ¿ya? Porque si reflejamos, ¿cierto?, el pasabanda me queda así, ¿ya? Y si uno no refleja el pasabajo, queda así. Es importante porque generalmente nosotros siempre usamos el espectro positivo y negativo, ¿ya? Y en general en la práctica, como en la realidad no existe la frecuencia negativa, generalmente uno no encuentra ese reflejo, ¿ya? Entonces, si uno no tiene esa precaución, ¿cierto?, puede confundirse, ¿ya? Entonces es un filtro pasa abajo, ¿ya? Pasa abajo porque llega hasta una frecuencia, en este caso está un medio, ¿ya?, que deja pasar y después rechaza. El pasabanda, ¿cierto? El pasabanda reflejado serían 2 bandas nomás, ¿no? Y reflejado se vería así como 2 pulsitos. Ese sería un filtro pasabanda. Entonces, ¿qué es lo que es importante ahí? Que la función sampling es un filtro pasa abajo y con apellido. Le voy a poner el apellido al tiro, que sería en la figura, que sale aquí en la figura, ¿no? Es un filtro pasa abajo ideal, ¿no? Ideal porque si uno analiza la cierta respuesta en frecuencia aquí, uno se da cuenta que la pendiente es infinita. O sea, abruptamente
¿cierto? Para tau medios menos, ¿cierto? De cercanía, la frecuencia pasa y justo un poquitito al lado se suprime en cero, ¿ya? Entonces no olvidar que tenemos 4 tipos de filtros, ciertas estructuras básicas que nosotros vamos a utilizar, y eso no va a cambiar, ¿no? Y la forma es identificar dónde nosotros tenemos una frecuencia o bien 2 frecuencias de corte, de identificar dónde están las bandas de paso, las bandas que pasan y las bandas que se rechazan. ¿Dudas, consulta? Entonces, no olvidar la frecuencia, perdón, la señal sampling es un filtro pasabajo ideal, ¿no? No confundirse cuando se hace el reflejo de la señal. Nosotros siempre usamos frecuencias negativas y positivas, ¿no? Pero en la práctica siempre se está usando solo una. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Todo bien hasta ahora? Perfecto. Con esta propiedad vamos a terminar hoy día, ¿no? No sé si se recuerdan la propiedad de desplazamiento en el tiempo. Creo que sí, la clase anterior algo vimos. ¿Ya? Esto no es complicado si uno tiene, ¿cierto?, una señal desplazada en el tiempo, ¿cierto? La G la conoce, puede ser la rectangular, su espectro es la sampling, ¿cierto? Si uno desplaza la señal en un tiempo conocido de sub-cero constante, uno mantiene, ¿cierto?, la sampling y lo único que hace es multiplicar por la función exponencial compleja o el Euler, como quieran decirle, o Euler, da lo mismo. ¿Ya? Entonces, si yo quiero conocer cualquier función, ¿no?, desplazar en el tiempo, yo puedo, ¿cierto?, multiplicar por la función exponencial. Ahora, para nosotros, ¿qué aplicación tiene? ¿Ah? Fíjense que hay una función rectangular. ¿Se recuerda la transformada de Fourier? El sampling, Exactamente, el sampling, ¿no? Vamos a ver si esto me funciona. ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Qué pasa si yo desplazo, ¿no?, un pulso rectangular hasta menos T0? ¿Ya? Y desplazo el mismo hasta T0. No, el mismo no, ese está bien, el otro. Ahí está. ¿Cuánto es la transformada de Fourier? De esta función, recuerden, yo tomé la función rect, ¿ya? Está aquí y está acá, 2 veces, desplazada una en T sub 0 y el otro es menos T sub 0, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo tendría que hacer es reemplazar, ¿cierto?, la misma sampling que está acá, multiplicada por E elevado a menos J omega 0. ¿Está claro? Entonces aquí nosotros tenemos un pulso rectangular y ahí tenemos el otro. ¿Cuánto nos está dando la transformada de Fourier? Recuerden que aquí el desplazamiento es así. Aquí tenemos la función gt menos t0, ¿verdad? Y el otro sería positivo.
¿Cuánto nos da la transformada de Fourier? Sería tau sampling de omega tau medio multiplicado por Euler Ajá, muy bien. J omega T0 Ajá, para la parte derecha. sí. Oh, me equivoqué. Y para el ¿Ya? otro cambiaría el valor del El Euler nomás. signo del signo. O sea, el signo, eso. Y esos se estarían sumando o restando. ¿Se estarían sumando? Sumando. Cuando tenemos dos Euler sumándose, ¿qué identidad conocemos? La ¿Ese era el coseno. coseno? Coseno, muy bien. Me quedó medio chanfleteado el más, pero el coseno, ¿ya? Por lo tanto, la transformada de Fourier nos va a dar el sampling, ¿ya? Y aquí aparece esta identidad, que en realidad nosotros lo usamos más así, general, ¿ya? Cuando pasa este desplazamiento, ¿ya? Nosotros tenemos la aparición del coseno, ¿ya? Entonces aquí sería cosa de reemplazarse el G de omega tal cual, tau sampling omega tau medio, como lo dijo Alejandro, ¿cierto? Multiplicado por el Sí, coseno. profe. Vale, gracias. Ah, no, creo que Entonces, lo del coseno lo ha dicho el Mati, sí. sí, pero tú dijiste que eran dos exponenciales que se suman y Mati dijo que era el Euler, ¿ya? El 2 porque ahí aparece, ¿cierto? Un medio y un medio de los exponenciales. Entonces, fíjense que cuando nosotros tenemos esta situación, que es una señal, ahora yo puse pulsos rectangulares, pueden ser cualquier otra forma, ¿no? Desplazados en el tiempo, ¿ya? Sumados, nos va a pasar de que tenemos los dos Euler por efecto de la propiedad de desplazamiento que se van a sumar y nosotros podemos factorizar y tener un coseno, ¿ya? ¿Qué pasaría si se restan? ¿Qué pasa si se restan? Ahí quedaría un seno y se podría transformar una sampling Exactamente. cuadrado. Muy bien. Exactamente. ¿Qué significa eso? Que este de aquí, a ver si lo puedo agarrar, aquí, lo vamos a invertir. Por ejemplo. Ups. Y nos queda ahí. Ahí el coseno va a cambiar, ¿cierto? Y va a ser un seno. Y aparece el J. Tiene que ser en inglés. Ya, seno. Y aquí nos queda 2J. ¿Queda claro? Ahora, obviamente, si se invierte este otro, ¿ya? Y queda positivo el que yo invertí, obviamente va a ser menos 2J la posición sanidad, ¿ya? Esa es como la aplicación que nosotros le damos a la propiedad del desplazamiento en el tiempo. ¿Dudas, consultas? ¿No hay duda? Bueno, nosotros vamos a quedar hasta aquí, ¿cierto? Porque la próxima clase se llama la propiedad de desplazamiento en frecuencia, que para nosotros es fundamental. ¿Vale? Se recuerdan de la propiedad de desplazamiento en frecuencia, o no? Sí. El Ismael estaba preguntando algo, profe. Profe, Dígame. ¿el material este a dónde va a quedar? ¿Los En campo PPT y eso? virtual, que todavía no lo configuro, hay que configurarlo y todo eso. Esto queda. Yo dejo el link y ahí queda. La clase grabada y todo. Vale. ¿No? Ah, ya, profe. Yo le aviso por WhatsApp cuando lo tenga listo, pero todavía no lo hago. Vale. Y se ríe. Estoy no tiene tiempo de hacerlo. Yo, antes de terminar, quería recordarle que la probabilidad de desplazamiento en el tiempo, claro, se llama probabilidad de desplazamiento en el tiempo, pero recibía el nombre de modulación. ¿Lo vieron así o no? ¿Se recuerdan? Sí, eso sí. Ya, muy bien. Sí. Porque nosotros el fuerte de la asignatura son las modulaciones en amplitud, ¿no? En frecuencia y en fase. Y eso es casi el 100% de la asignatura. Entonces, la más importante es desplazamiento, y yo no le cambié aquí, en frecuencia. Esa propiedad. ¿Ya? Vemos primero después modulación de amplitud,
que se abrevia como AM, frecuencia, que es FM. ¿Y cómo se abrevia fase? ¿Alguien sabe? PM, ¿ya? PM por el inglés, Phase Modulation. ¿no? El F frequency y la amplitud de amplitud. ¿no? Dudas, consultas, jóvenes, comentarios, ya estamos terminando. Y tendremos clase nuevamente mañana. ¿Algún comentario? No, por lo menos yo no. ¿El resto? Por mi parte, tampoco, todo bien. Está todo bien, profe. Perfecto, muchachos. Quedamos hasta aquí entonces. Ya. Ya, como les decía, Vale. yo teniendo configurado el campus virtual, eso que quedó grabado, cuando yo tenga que cuando tenga tiempo y lo haga, yo les aviso por WhatsApp y ahí va a quedar todo disponible. Ya, profe, súper. Ya, muchachos, que estén muy bien. Igualmente, dejo ahora. profe, nos vemos mañana. Listo. Si es que nos vemos, si no vemos a nadie. Ya nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, profe, que esté chao. bien. Hasta luego. Chao, profe.